Estamos listos para la entrevista. Nos acompaña José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar sobre lo que está en debate en este momento, la inscripción y cancelación de organizaciones políticas según la reforma presentada o planteada por el Ejecutivo. ¿Qué tal, José Manuel? Mirta, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta reforma, si bien está en debate por nuestros parlamentarios y algunos invitados, entre ellos también representantes del Jurado Nacional de Elecciones, es una reforma que le pertenece a todos los ciudadanos. Y en ese sentido agradecemos que nos visites para poder visibilizar en qué consiste lo planteado. Sí, lo que dices es muy cierto, Mirta. Efectivamente, el Ejecutivo, a través de una comisión de expertos, ha presentado la propuesta. Sin embargo, esta propuesta se tiene que debatir y aprobar en el Congreso, pero era necesario que la ciudadanía, los miembros de partidos, en general, todos puedan conocer y opinar sobre si están de acuerdo o no, o qué debería modificarse para tener una reforma política, reglas de juego nuevas que convenzan a todos los ciudadanos, porque finalmente lo que se apruebe va a incidir en el futuro de nuestra vida, porque en el 2021 elegiríamos a nuevos representantes con nuevas reglas, ¿no? Así es, y en ese momento lo que está en debate es cómo inscribir a una organización política, cuáles serían los requisitos, los nuevos requisitos, o cuáles serían los ajustes a la normativa vigente, y también en qué momento se cancela una organización política, deja de existir. Vayamos a lo primero, sobre la inscripción. José Manuel, ¿qué nos dice la normativa vigente? Sí, hay que señalar que de acuerdo a un estudio que se ha hecho comparado respecto a Latinoamérica, el Perú era el que tenía el requisito como que más difícil de cumplir en cuanto a las adherencias, ¿no? A la lista de adherentes para inscribir un partido, nosotros tenemos 4%, que equivale a 800.000 firmas. Eso era el requisito que en Latinoamérica era el más alto, ¿no? En promedio los demás estaban en el 1%, como nació originalmente la ley de organizaciones políticas. 1% era nada 1%, más. 1 versus 4. Se incrementó luego a 3 y luego en el Congreso anterior se elevó a 4. Es un requisito alto. Se requería las firmas, los comités partidarios en un tercio de las provincias de más de la mitad del país. Había comités partidarios que tenían que estar integrados por al menos 50 personas que integraban cada comité. Ahora, aparte del estatuto, el ideal... Pero digamos, las dos bases eran estas, los comités y las firmas. Las firmas de adherentes y los comités. No se pedía un padrón de afiliados, pero se entiende que quienes estaban integrando los comités partidarios ya eran afiliados. Por lo tanto, tenías ahí... en cantidades eran más de mínimo 66 comités partidarios a 50, un promedio de 3.000 afiliados, mínimo lo que estaba ahí presentado. Si presentaba más comités, se incrementaba tu número de... Pero ese era el mínimo. Ese era el mínimo. Muy bien. ¿Qué se plantea ahora con la propuesta del Ejecutivo? Desaparecer el requisito de las firmas. Ya ni una firma de adherente. Ya no habrían planillones de firmas, ni el proceso de verificación de firmas, que a veces se entrampaba un poco, ¿no? Y además porque en el sustento de esta propuesta la Comisión señala que es innegable que dentro del proceso de recolección de firmas muchas de ellas eran falsificadas. Han llegado a haber en años anteriores fábricas de firmas, gente que ha sido procesada y condenada por esta situación. Por lo tanto, ellos consideran que el tema de las firmas es un tema que no te da representatividad como partido, es un requisito que es desechable en todo caso, y lo estarían eliminando. Y por encima de presumir alguna mala práctica, ¿no es cierto?, en las firmas de adherentes habría que también reflexionar sobre el real vínculo que hay entre un ciudadano que firma un planillón y esa organización política. Eso también, el hecho de que... ¿No? De que ¿Me sorprendieron por la calle o realmente hay algún nivel, aunque sea muy pequeño, de identificación? El hecho de que tú seas adherente ni siquiera significa que vayas a votar por el partido. No hay una relación ahí, no hay fidelidad por el hecho de haber firmado. Y porque muchas veces uno firmaba porque estaba apurado, porque te regalaban algo en la calle, etcétera, ¿no? Entonces no hay ningún vínculo con el partido que tú has respaldado para la inscripción. Y entonces se elimina el requisito y ahora se reemplaza por un padrón de afiliados, que en promedio deberían ser 14.000 a 15.000 afiliados. De esos 15.000 afiliados, máximo un tercio debe corresponder a una jurisdicción o a un departamento, digamos, ¿no? Es decir, en Lima máximo podrías recabar tus 5.000 afiliados. Para que esa organización tenga mayor representatividad.
¿O no necesariamente? No es necesariamente. Que se hace esa restricción de Lima. No dice Lima, digo en general. Dice, tienes que tener... Pero tener presencia al menos en 3. Tienes que tener mínimo 15.000 afiliados, pero máximo un tercio de esas firmas deben corresponder a una jurisdicción. No que los 15.000 los saques de una sola jurisdicción, sino que para que las puedas realizar en más. Sin embargo, tú de las 15.000 podrías tener 5.000 en Lima, 5.000 en Piura y 5.000 en Cusco, y tú ya tienes tus mínimo 15.000 y ya tienes un partido, pero que no sería de alcance nacional. Porque además la propuesta del Ejecutivo no contempla el requisito de los comités partidarios. Eso te iba a consultar, ¿no? ¿Esa medida queda relegada? No la contemplan. Queda en libertad del partido. ¿Quién hace el trabajo igual de la convocatoria, de Claro, lo que dicen los militantes? Lo que dicen los expertos que han elaborado esta propuesta es que el único requisito es tener tus afiliados, tu padrón de afiliados, los estatutos, los demás documentos, pero ya queda en libertad del partido de cómo se organiza y si en su estructura organizativa contempla tener 1, 2 o más comités, pero no es una exigencia legal para la inscripción. Dependerá de ellos, de la necesidad que tengan para su trabajo justamente y para poder conseguir ese padrón con esas cantidades. Sin embargo, en mi opinión, creo que de haber tenido el requisito más difícil de cumplir, nos hemos pasado al extremo totalmente opuesto y el requisito ahora es muy laxo, ¿no? Cualquiera que se junte o se recolecte 15.000 afiliados en un país de más de 25 millones. Sí lo considera sencillo. Me parece muy fácil de cumplir. Claro, ellos dicen que esto se va como que solucionar al poner la valla de que cada vez que haya elección tú tienes que participar en elecciones abiertas, internas. Exacto. Y en esas internas... Claro, ese es como el primer paso, el primer escalón. Claro, tú haces tu partido, pero no necesariamente porque haces tu partido vas a participar en la elección. Exacto. Previamente tienes que tú participar en unas elecciones internas donde tendrás que obtener mínimo 280.000 votos para que así hayas pasado tú el primer filtro y puedas postular ya o presentar candidatos a las elecciones. Bueno, se va de menos a más en todo caso. Se va de más a menos, creo. Porque, ¿no? bueno, luego, si en principio tenemos 14.000 afiliados, claro, y luego se nos pide 280.000 votos, que claro, no son necesariamente afiliados. Ya no son afiliados, pero al ser elecciones obligatorias, porque tendrían que votar todos los peruanos en las primarias, entonces sí hay más posibilidad de que tú obtengas esos 280.000 votos. Sí. Entonces posiblemente sea más fácil ahora el tener un partido y participar en elecciones de lo que es ahora, ¿no? Ahora, ¿lo que es más fácil, más sencillo, es necesariamente negativo? No necesariamente, pero si el pretexto, el argumento era que teníamos tantos partidos, que ahora tenemos 24, la idea supuestamente ahora es reducir la cantidad de partidos. Y yo no sé si eso necesariamente va a ser así, nadie lo puede saber, no hay evidencia. De lo que sí hay evidencia es que nuestro sistema, si bien es cierto, tiene 24 inscritos, por efectos de la barrera o de la valla electoral que se impuso hace 2 o 3 elecciones, ha originado que en el Congreso, por ejemplo, ahora hayan llegado solo 6 fuerzas políticas. Es decir, ¿hay 24 partidos políticos inscritos? Sí. Claro, pero ¿cuál es su representatividad? ¿Cuántos llegaron al Congreso? 6. ¿Hubieran llegado menos? Tal vez. El método de la cifra repartidora esta vez estableció 6, pero además, Mirta, hay que recordar que en nuestra legislación existe aparte de la barrera, existe el tema de que si tu partido no postulabas en una elección, tú desaparecías. Entonces, si es que la ley se hubiera respetado, en este momento ya no tendríamos 24. Todos los que no postularon en la elección general del 2021 ya habrían desaparecido. El tema es que el Congreso en ese momento modificó la norma y dijo no en una elección, sino en 2. Ajá. Continuas. Claro, y les dio la posibilidad de que descansen una elección. Además, en el 2006, también el Congreso en el 2006... habían partidos que no habían postulado y ahí, por ejemplo, el Partido Nacionalista, que recién se había inscrito, también tuvo esas salvavidas que le dio el Congreso. Claro, pero si no hubieran esos salvavidas, ya en este momento tendríamos menos partidos de los que existen actualmente. Habrían como 10 partidos que podrían haber desaparecido por efecto de no haber participado en la elección. Vamos a ver si ahora con este nuevo requisito, que a mí me parece muy laxo, se va a tener el efecto de tener menos partidos. Yo sería de la idea de que esta propuesta sea mejorada con la propuesta que, por ejemplo, el Código Electoral tiene. El Jurado Nacional de Elecciones creo que mantiene el tema de las adherencias, la baja casi 1%, 240.000.
creo que no debería haber adherentes, debería haber afiliados, como dice la propuesta del Ejecutivo, pero la propuesta del Ejecutivo debería recoger la propuesta de mantener los comités partidarios. Porque que no sea optativo. Que sea obligatorio, porque si tú quieres tener un partido de alcance nacional, el alcance nacional te lo dan los comités. Y la propuesta es que tengas comité en al menos en cada uno de los 24 departamentos, Lima, provincias y el Callao. Pero si tú no vas a tener comités, un partido que consigue sus 15.000 afiliados en 4 o 5 departamentos del Perú no tiene presencia en los otros 20. Además que el fortalecimiento de partidos políticos que es tan necesario aquí en nuestro país tiene que conseguirse justamente con eso, ¿no? Con trabajo. Claro que sí. Ahora, decir que los comités partidarios no existían, era una fachada, bueno, es decir que el jurado entonces no había hecho su trabajo, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de verificar que los comités partidarios existan. Lo que pasa es que existe un error al pensar que el comité... Existen, pero ¿cuál es su rutina? Claro, lo que pasa es que existe un error en considerar que el comité partidario es una fachada de local partidario. Y no necesariamente, porque si los partidos no tienen dinero, ¿cómo le vas a exigir? Claro, quizás no hay un lugar físico, lo que no significa que no haya trabajo de por medio. Que no haya ese comité, porque el comité lo integran las personas, y las personas de manera organizada verán cómo hacen el trabajo partidario, que un día pueden tener la casa de uno, un local del otro, y ya cuando los partidos estén fortalecidos y tengan recursos, podrán ir comprando locales partidarios en todo el país, que sí es necesario para su trabajo de bases. Muy bien, hemos hablado sobre la inscripción, bueno, has hablado un poco también sobre la cancelación de partidos políticos, algo nuevo que plantee la reforma política, que plantee el Ejecutivo sobre la cancelación, además de lo que ya has mencionado. Sí, el tema es que se sigue manteniendo la cancelación actualmente es por no pasar la valla o la barrera electoral, que implica que tú en la elección no solo postules y obtengas una cantidad de votos, sino que obtengas una cantidad de escaños, ¿no? Que obtengas o el 5% del total de votos a nivel nacional o el 6, claro, si no 6 escaños, con otro, desapareces. Con uno. Ahora es similar. El tema es que hay un primer filtro. Tú cuando eres partido consigues tus 15.000 afiliados, tu estatuto y te inscribes, luego tienes que ir a la elección primaria, las abiertas. Si tú en las abiertas no obtienes los 280.000 votos como mínimo, en general tú ya no vas a participar de la elección, y al no participar en la elección, tu inscripción va a ser cancelada. Si tú pasas el primer filtro de la democracia interna y obtienes la votación mínima de los 280.000, luego participarás en la elección. Pero si participas en la elección y no pasas la valla de obtener el 5% de los votos o los 6 escaños como mínimo, también vas a desaparecer. En este caso, por estas elecciones primarias, no habría ningún tipo de salvavidas no, para una siguiente elección. No, ahora para que sean dos continuas. Ahora tendrías que, ya se elimina, en esta propuesta se elimina el salvavidas de poder descansar una elección que se les dio en la elección anterior. Ahora no, tú te inscribes, estás obligado a participar. No consigues el primer filtro en la democracia interna, no vas a pasar a la elección general. Pasas el filtro de las primarias con tus 280.000 votos. En las generales tienes que obtener el otro porcentaje del 5%, y si no, también vas a desaparecer. Pero al desaparecer, como es tan sencillo con esta propuesta de inscribir un partido, nuevamente tú vas a formar tu partido, vas a conseguir tus 15.000 afiliados. Bueno, va a tener que haber mucho trabajo de por medio para esas elecciones internas o primarias, ¿no? Estas primarias van a ser a nivel nacional, organizadas por la OMPE, obligatoriamente van a tener que participar todos los partidos. Va a ser como una elección nacional que conocemos, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado. Algo que quisieras agregar, sobre este debate de la inscripción y cancelación. Como te decía yo al principio, es necesario que estas propuestas todos las conozcamos, y desde el Instituto Peruano de Derecho Electoral, con la Fundación Konrad Adenauer, estamos llevando a cabo foros participativos a nivel nacional. Ya hemos estado en la Universidad San Marcos, hemos estado en la Católica Santa María de Arequipa, y mañana los invitamos de 9 de la mañana a 8 de la noche en la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a estar componentes de la Universidad de Trujillo, componentes acá del instituto, dando a difundir no solo esta propuesta de cómo se va a inscribir o cancelar un partido, las 12 propuestas, siendo solo 6 las priorizadas. Muy bien, claro, porque las otras 6 tendrían que avanzar en algún momento. Sí, y porque algunas de ellas tienen impacto en la elección regional y municipal, y en regiones la gente quiere saber cómo. Y esta es una excelente oportunidad para los ciudadanos. Aprovechen que hay estos espacios de discusión, de debate, donde se puedan plantear también preguntas, consultas. Y nosotros vamos a recoger las opiniones, y antes de que esto se apruebe en el Congreso, vamos a hacerle llegar un resumen de lo que hemos recogido en los 10 eventos que vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.